Buenas tardes, hermanas. Me remito a ustedes, damas de Dara, de Meg, a las jóvenes. Y estaba pensando un poco sobre este tema que también puse en oración, porque creo que así como Adán y Eva perdieron su pureza, y también nosotros, ahora que conocemos a Cristo, podemos perder también nuestra identidad por causa del pecado. Por eso llamé este tema inocencia perdida, y a lo largo del tema estaré justamente explicando los riesgos, ¿no? Y las cosas que pueden sucedernos justamente cuando somos tentados o hay trampas diferentes que nos hacen justamente quitar nuestra mirada del Señor. Entonces vamos a ver en Génesis, el capítulo 2, versículo 15, lo siguiente. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y en el versículo 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí es que fue Dios quien puso al ser humano, en este caso a Adán, en el huerto. Él lo puso y le dio una tarea y le dijo que él tenía que labrarla. Esto significa que Adán tenía que ocuparse de este lugar, ¿verdad? Para que justamente la pudiera cuidar, mantenerla, tener que ser responsable, protegerla, ¿no? Entonces iba a ser un mantenimiento justamente a través de labrar la tierra, ¿no? Entonces Dios le delegó justamente esta responsabilidad a Adán. Pero también hemos visto en el 16 y 17 que Dios le da una advertencia, y las advertencias de parte de Dios siempre es para el bien del ser humano. ¿Por qué? Porque Dios deseaba que Adán siguiera viviendo en esa relación que tenía con él y que simplemente permaneciera vivo, no solamente físicamente, sino eternamente, ¿no? Ahora, Dios le dice también que de todo árbol puede comer, de todo árbol. Quiere decir que Dios le da una libertad a Adán para que él pueda elegir, ¿no? Pero también le advierte que del árbol del bien y del mal no puede comer. Entonces le prohíbe solamente un solo árbol y que comiera de todos. Y cuando él dice de todos, aún está incluido el árbol de la vida, ¿no? En Génesis 2:9 y dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida que puso en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, acá él está dando características de los árboles que Dios creó. Dice que eran deliciosos a la vista. Todos eran deliciosos a la vista. Hasta el día de hoy, si nosotros podemos ver, todo fruto siempre nos llama la atención, ¿no? Porque es un deleite el poderlo ver. Por eso es que Edén significa deleite. Y dice bueno para comer. Quiere decir que todo lo que Dios ha hecho, como él mismo mencionó, tiene el sello de que todo lo hizo bueno, ¿no? Entonces, por esa razón es que todo fruto de la tierra que Dios creó es bueno para nosotros. Pero también vemos la característica que el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal estaban en el centro del huerto, ¿no? Los había puesto en este lugar. En Génesis 2:19 también el Señor nos menciona de que Él creó a los animales y se los presentó justamente a Adán para que le pusiera nombre. Entonces también le designó esta tarea, pero con el propósito de que crear una necesidad en el corazón de Adán, porque la palabra dice: mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Hasta aquí Adán había oído y había obedecido al Señor y había mantenido su pureza e inocencia en esa obediencia a la palabra de Dios. Adán simplemente no experimentaba hasta ahí lo que es la muerte física ni espiritual tampoco, ¿no? Porque simplemente no había pecado contra Dios. Entonces, cuando Adán estaba sin pecado, él estaba reflejando la imagen de Dios en su vida, la gloria de Dios.
Y quisiera explicarles un poco lo que significa, ¿no? Entonces, ustedes, todos nosotros tenemos, por ejemplo, ustedes ven la sombra, ¿verdad? La sombra, en este caso, de mi mano. Entonces, si mi mano se va para acá, se va a la sombra también y le sigue. Entonces, eso es lo que estaba pasando con la vida de Adán. Él estaba reflejando la presencia de Dios en su vida y Adán le seguía donde Dios se movía. Quiere decir que Adán se movía en la voluntad de Dios porque no había pecado, ¿no? Entonces no había sido interrumpido esa pureza, esa inocencia. Entonces eso es lo que significa justamente reflejar la gloria y la presencia de Dios, ¿no? Cuando Dios creó a Eva, el mandato del Señor fue también para ella. Ahora, si bien es cierto, Dios le dijo directamente a Adán, Adán tuvo que transmitirle este mismo mandato a la vida de su esposa, ¿no? Aquí vamos a ver la parte de la inocencia interrumpida. Entonces, en Génesis 3:3, estamos viendo ya el diálogo que Eva tuvo con la serpiente. Miren lo que le dice Eva, ¿no? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, ¿no? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, Dios tuvo que establecer en primer lugar una prueba de obediencia, en este caso para Adán y Eva, porque Él es el creador y Él es el Señor de todo. Y hasta aquí el árbol del bien y del mal no les llamó la atención a Adán y Eva porque hasta ahí tenían en claro el mandato de Dios en sus corazones, en su vida, y simplemente no les llamaba la atención, ¿no? Es como el día de hoy, por ejemplo, nosotros como cristianos, antes de repente pecábamos mintiendo, de repente robando, de repente insultando, agrediendo. Bueno, son tantos casos, ¿no? Que antes de conocer a Cristo. Cuando hemos conocido a Cristo, el Señor nos ha dado una vestidura nueva, ¿no? Entonces, esa vestidura nueva hace que muchos pecados no tengan efectos en nosotros. ¿Por qué razón? Porque simplemente en Jesucristo ya no mentimos, ya no robamos, ya no matamos, nunca hemos matado a nadie, ¿verdad? Entonces simplemente porque tenemos en claro este principio. Entonces algo así estaba en el tiempo de Adán y Eva. Ellos habían recibido la ordenanza y lo tenían tan en claro que no les llamaba la atención este árbol porque sabían que Dios les había dado una advertencia de ese árbol del bien y del mal. Satanás comenzó a trabajar en el corazón de Eva, sobre todo en sus intereses. Ese es el problema del pecado. El enemigo sabe de que puede despertar en nosotros deseos propios y comenzamos a quitar de nuestro pensamiento y de nuestro corazón la palabra de Dios. Entonces Satanás le dice, no morirás. Le estaba diciendo una mentira, ¿no? Porque él es padre de mentiras. También le dice, serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Entonces, ¿qué le está proponiendo? Le está llamando la atención a Eva de poder despertar sus propios deseos de ser como Dios. Ahora, ¿quién quería ser como Dios? Satanás. Y es el mismo pecado que él trata siempre de plantar en nuestros corazones. ¿Cómo lo hace? A través del orgullo, de querer tener poder, ¿no? A través de la soberbia, la altivez. Y eso es lo que Satanás está tratando de sembrar en el corazón de Eva para que ella pueda pensar, no voy a morir. Voy a ser como Dios y voy a conocer el bien y el mal, ¿no? Entonces simplemente ella, de alguna manera, al poder escuchar a Satanás, ella comenzó a desplazar el mandato de Dios. Y creo yo que desde ahí ella comenzó a dejar la gloria de Dios, a reflejar la gloria de Dios en su vida,
por dar oído justamente al enemigo. No solamente le dio oído para escuchar, sino que comenzó a dejar que sus pensamientos cambiaran y cambió los pensamientos que Dios le había dado a través de esta ordenanza por el diálogo que había tenido justamente con el enemigo, ¿no? Entonces es ahí donde Eva comienza a dejar la palabra de Dios en un lado para poder satisfacer sus propios deseos. Cuando uno satisface sus propios deseos, casi en la mayoría de veces, porque son tus propios deseos, desplazas la voluntad y el deseo de Dios, ¿no? Entonces eso es lo que pasó justamente con Eva. El real interés de Satanás es que Eva dejara de creer justamente en Dios, ¿no? Y bueno, Dios cuando les advirtió, él no quería que mueran, pero Satanás sí quería que ellos mueran. Y por eso la Biblia dice, en Juan 8:44 dice, Satanás ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de sí mismo habla. Actúa realmente ahí de acuerdo a su naturaleza, ¿verdad? Porque es mentiroso y padre de mentira. En el versículo 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Si nosotros vemos, hemos visto en el versículo anterior, que las características de los frutos de los árboles eran justamente buenos para comer y también llamaban la atención, ¿verdad? Y este árbol también era así. Acá agrega algo más, que era codiciable para alcanzar la sabiduría. Ella había creído a Satanás y ella quería alcanzar la sabiduría y decía, acá está el secreto, entonces voy a comer esto y voy a ser más sabia, ¿no? Voy a entender. Y por eso es que tomó. Entonces, cuando ella toma este fruto prohibido, simplemente es porque escuchó a Satanás, lamentablemente entabló un diálogo con él, ¿no? Y le creyó. Entonces, ¿por qué? Porque todo lo que Satanás le había dicho es porque había despertado sus propios deseos y ella quería satisfacer sus deseos, sus gustos, ¿no? Y muchas veces nosotros podemos caer en este pecado cuando queremos solamente disfrutar de nuestros deseos y hacer lo que nos viene en gana y desplazamos totalmente al Señor. Esto es lo que pasó. Entonces, ¿qué sucedió con la vestidura en esos momentos de Eva? Ella simplemente dejó de lado hacer la voluntad de Dios y reflejar la gloria de Dios y dejó que la vestidura de iniquidad comenzara a tomar posesión de su propia vida, y es ahí donde ella pierde la inocencia. ¿Por qué? Porque mira con detenimiento un árbol prohibido. Vio que era bueno para comer, desechando justamente el mandato de Dios. Le agradó a sus ojos, dice, ¿no? Le gustó. ¿Cuántas veces nos gusta algo o alguien o alguna situación y nos encaprichamos y vamos en pos para poder satisfacer nuestros deseos, ¿no? Entonces simplemente ella quería agradarse a sí misma. Codició este fruto porque quería alcanzar sabiduría, quería ser como Dios. El mismo pecado del enemigo, ¿verdad? Y simplemente lo cogió y lo comió. Entonces ella satisfizo su deseo momentáneo, porque todo deseo propio es algo momentáneo. Pero el resultado, ¿cuál fue? Simplemente le costó la eternidad, ¿no? Dice la palabra que le compartió a su cónyuge, en este caso a Adán, y él comió así como ella. Entonces, ¿qué estaba haciendo ella como mujer? No solamente había deseado algo, sino de que hizo que su esposo infringiera el mandato de Dios y pecó así como ella, simplemente comió así como ella. Entonces los dos se vistieron de vestiduras de vileza, ¿no? Ahí
el pecado hizo que perdieran su inocencia, porque el pecado hace eso, ¿no? Nos llena de maldad. En Eva comenzó a escuchar, comenzó a cambiar su pensamiento, miró, comenzó a mirar. La palabra dice que los ojos son las lámparas de nuestro cuerpo, dice el Señor. Entonces, ¿qué comenzó? Comenzó simplemente a perder la inocencia y la pureza y se vistieron de un vestuario de vileza. Si ponemos un ejemplo actual, los solteros, las solteras, simplemente para ellos no van a infringir algunas reglas que tienen que ver con el matrimonio porque no están casados, ¿no? Pero cuando uno se casa, simplemente hay reglas bíblicas que uno tiene que cuidar, ¿no? Entonces, por ejemplo, puse aquí aprender a hacer una sola carne, no cometer adulterio. Pedro dice que el lecho sea sin mancilla, el varón como cabeza del hogar tiene que gobernar bien su casa, en el caso de la esposa tiene que estar sujeta a su esposo, etcétera, ¿no? Son muchas reglas para el matrimonio, pero cuando uno está soltero, simplemente no le da mucha importancia porque no va a infringir ninguna ley porque no tiene esa experiencia de matrimonio. Y la misma palabra dice en 1 Corintios 7, 32 al 34, dice lo siguiente. Menciona que los solteros invierten tiempo más en querer servir y estar totalmente dedicados a la obra del Señor y agradar al Señor. Pero los que son casados, sea hombre o mujer, tienen que pensar en sus responsabilidades terrenales y en cómo agradar al esposo o a la esposa, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, está mencionando justamente lo que sucede, ¿no? El soltero simplemente es más libre, está más dedicado al Señor, pero cuando se casa, entonces tiene que agradar más a su esposa o la esposa al esposo, ¿no? De esa manera. Entonces son reglas nuevas para uno que recién se casa, ¿no? Y simplemente tienes que considerarlo dentro de las reglas del matrimonio. En el caso del soltero que se ha casado, al momento de aprender, vas a tener que someterte a las reglas de Dios y tienes que cuidar tu pureza de no dañar, en este caso, el matrimonio, a tu esposa o a los hijos también, ¿no? Pero también habla, por ejemplo, de los que ya son esposos y habla de la infidelidad dentro del hogar, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se casa sin conocer muchas cosas que pueden pasar en el matrimonio. Y uno ignora, todavía es inocente en ese aspecto, ¿no? Pero la Biblia nos habla de algo, también de un vestido de vileza. Por ejemplo, acá dice, sobre todo para los infieles. Y bueno, en Malaquías 2:15 está hablando en este caso del esposo, ¿no? Y dice en Malaquías 2:15, dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? O sea, ahí está hablando del matrimonio que mantienen una unidad. En cuerpo y espíritu ustedes son de Él, ¿no? ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. O sea, los hijos que vienen del matrimonio tienen que estar justamente consagrados al Señor, ¿no? Porque son para Él. Por eso dice, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud, ¿no? Entonces esa es la regla que va a cuidar la pureza, en este caso, del matrimonio. Pues dice yo odio el divorcio, ¿no? Dice el Señor, Dios de Israel. Divorciarte de tu esposa es abrumarla en crueldad. Entonces, ¿qué pasa con este hombre que la Biblia se refiere que ha sido infiel a ese pacto con la mujer de su juventud? Dice la palabra que la infidelidad ha llenado de vileza la vestidura de la esposa. Entonces, la esposa se casó con el deseo de poder estar bien, sobre todo una pareja cristiana, poder mantenerse bajo el gobierno de Dios, someterse a Dios,
Jamás de repente pensó esta esposa tener un esposo infiel, pero miren lo que provoca justamente el pecado, en este caso que refiere Malaquías, del hombre infiel. Menciona que la esposa es abrumada en crueldad, y en la Reina Valera menciona que cubre de iniquidad su vestido. Ahora, ¿a qué se está refiriendo, por ejemplo, aquí, ¿no? Cuando el hombre, en este caso, ha sido infiel, y dice que el vestido, en este caso de la mujer, se llena de vileza, quiere decir que el pecado, en este caso del varón, ocasiona en la vida de la mujer pensamientos diferentes, ¿no? Las experiencias de las mujeres, ¿no?, que han tenido esta experiencia justamente, es que comienzan a desconfiar del esposo, cosa que ellos no tenían antes, ¿no? Pero que simplemente se da. Hay desconfianza, sospechan del esposo, se enojan, hay celos, como dice Santiago, hay amargura, hay sentimientos encontrados, se irritan, se enojan porque se sienten traicionadas. Y si antes ellos no habían infringido estas leyes del matrimonio, de la unidad, de respeto, etcétera, comienza el pecado a entrar y comienza a simplemente a perder su pureza, su inocencia en ese aspecto. ¿Por qué? Porque es una nueva etapa, es una nueva experiencia, en este caso de la esposa, y simplemente comienza a contaminar su vida, y como dice el texto, su vestidura se llena de vileza. Pero también puede pasar con el esposo, ¿no? O sea, cuando la esposa simplemente se olvidó del pacto de su matrimonio, ¿no? Claro, eso es en un proverbio menciona sobre eso, pero aquí en Malaquías está hablando específicamente al esposo, ¿no? Entonces, pero miren lo que puede producir. Entonces, en el matrimonio uno puede ir con un corazón tranquilo, no conoce muchas cosas del pecado sobre ese asunto, pero la infidelidad provoca justamente una vestidura de impureza, de vileza, y ahí la mujer puede perder la inocencia, la pureza, y simplemente comienza a golpear su cabeza con pensamientos, bueno, todo lo que he podido describir, ¿no? Entonces, y también esto puede suceder en la universidad con los jóvenes. Por ejemplo, si tú has crecido en un hogar cristiano y eres creyente desde joven, desde adolescente, entonces tú no has tenido una vida, no conoces el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con los jóvenes? Ellos van con ciertos patrones de conducta bajo la instrucción de la palabra, y cuando llegan a la universidad, ustedes saben cómo está el mundo, ¿no? Lleno de pecado, de libertad, ¿no?, desenfrenada. ¿Y qué sucede? Comienzan a inyectarte en tu cabeza, comienzas a escuchar otras cosas que no vienen de parte de Dios, igual que Eva, y comienzan a inyectarte en tu pensamiento, cambian tu forma de pensar, comienzas a mirar cosas que te agradan a ti, o nuevamente vemos el deseo, ¿verdad? Y quieres tú simplemente satisfacer tus propios deseos, y comienzas a contaminarte, y pierdes tu inocencia, tu pureza, y simplemente te vuelves uno más de ese grupo, ¿no? Entonces sucede. Para aquellos que, por ejemplo, no fueron padres, bueno, hay reglas para los padres en la Biblia que simplemente no te llamaban la atención, pero cuando uno es padre, uno tiene que aprender a ser papá, a ser mamá, bajo los principios de Dios, porque la palabra también ha establecido reglas para los padres. Entonces, ¿qué sucede? En esa nueva etapa uno comienza a aprender a ser padre, y entonces ahí vienen que no tienen paciencia, que son malos ejemplos, y comienzan a romper las reglas que Dios dice, en este caso a los padres, ¿no? Entonces, y es así, ¿no? Son las etapas de nuestras vidas donde nosotros podemos comenzar a romper las reglas, ¿no? Porque queremos hacer lo que nosotros deseamos. Igualmente en el servicio, ¿no? Tú estás sirviendo tranquilo, estás feliz al comienzo, y de repente viene alguien mucho mejor que tú
y comienza a crecer en tu corazón, ¿qué cosa? Competencia, envidia, etcétera, bueno, celos y un montón de cosas, y comienzas a dañar la pureza de tu corazón. ¿Por qué? Porque comienza a surgir sentimientos y cosas que están contra la voluntad de Dios. Y por eso a Adán y Eva les pasó eso, ¿no? Ellos perdieron la limpieza de su corazón, su pureza, y se vistieron con un traje de iniquidad. ¿Y cómo sabemos que Adán y Eva comenzaron a tener una vestidura de iniquidad? En primer lugar, la palabra nos enseña que sus ojos fueron abiertos, como Dios lo había dicho, y ellos se vieron desnudos. Entonces, ellos realmente al verse desnudos tuvieron vergüenza del uno al otro, ¿no? Entonces, lo que ellos vieron fue su sexo, ¿no? Y hasta el día de hoy la gente tiene vergüenza y por eso es que nos ponemos ropa, ¿no? También podemos ver que los ojos de ellos fueron dañados, ¿no? Porque ya no veían con pureza a la otra persona. Cuando nosotros vemos a dos bebés desnudos, no tienen vergüenza de nada porque hay inocencia, hay pureza en sus corazones. Pero no estaba pasando esto en Adán y Eva después de su pecado, ¿no? Desde ahí, lamentablemente, la gente se ha extraviado, ¿no? Y contamina sus ojos a través de la pornografía, la sodomía, el abuso sexual, la masturbación y todos los pecados sexuales que el día de hoy escuchamos, ¿no? Y todo eso tiene que ver porque simplemente abrieron sus ojos, ¿no? Y se han contaminado. Lamentablemente hay muchos jóvenes que son arrastrados por causa de la pornografía, por medio del internet, ¿no? Entonces están ensuciando sus mentes, su forma de pensar, y por eso hay tanta violencia, ¿no? Hay tantas cosas que pasan en cuanto a lo que es el ámbito sexual, ¿no? Porque se han vuelto con ojos inicuos, ¿no? También dice la palabra que ellos tuvieron miedo. Antes no, ellos estaban caminando libremente en la presencia del Señor, pero ellos tuvieron miedo. ¿De qué tuvieron miedo? De la voz de Dios, ¿no? Por eso dice que Adán, que cuando veía que Dios se estaba acercando, que estaba caminando por el huerto, él se escondió, ¿no? Se escondió porque tuvo miedo a la voz de Dios, ¿no? Entonces vemos acá que la vergüenza y el miedo no provienen de Dios, sino vienen del enemigo. Entonces, si tú tienes vergüenza uno tiene por lo general porque ha pecado en algo. Y si tienes miedo es porque algo te asusta, tienes un trauma, algo no saneado. Entonces vemos que la vergüenza y el miedo no es parte de Dios para nuestras vidas. Y vemos aquí que también cuando Dios llama a Adán y él le dice que por miedo se escondió, entonces Dios le dice: miedo, que has comido del árbol que te dije que no comieras. Sabía Dios que esta iba a ser una de las reacciones de aquella persona que pecara. Pero Adán, en vez de reconocer su falta, y ese es otro de los resultados del pecado, del vestido de iniquidad, es que él simplemente le dijo: la mujer que tú me diste. No, si no me hubiese dado esa mujer, yo no hubiese pecado. Entonces ahí vemos nosotros una excusa, pero también una acusación. Y como hay una frase que siempre repito, ¿no? Desde que se inventaron las excusas, se acabaron las mentiras, ¿no? Y el ser humano se excusa mucho y no reconoce su pecado. Ese es un problema porque eso no le deja avanzar, ¿no? Entonces simplemente dice: la mujer que tú me diste es la que me dio, ¿no? Pero una cosa es que te haya dado y otra cosa que lo hayas comido, son dos acciones diferentes, ¿no? Entonces él lo cogió y también lo comió. Luego cuando se dirige a la mujer le dijo: bueno, la serpiente me engañó. ¿Quién le había enseñado que había engaño a Eva? Entonces, ¿por qué? Porque sus ojos fueron abiertos y ella iba a identificar el bien y el mal. Entonces el engaño es algo malo. Y por eso ella identifica que la serpiente le engañó. Nadie le había enseñado eso, simplemente ella lo descubre que simplemente había sido engañada. Y usa ese término que nunca en su vida lo había usado. ¿Por qué? Porque había perdido la pureza, había perdido la inocencia, ¿no? Entonces, por esa razón es que ella lo menciona. Por eso, queridas hermanas, y si me ven algún varón también, tenemos, creo, que reconocer que Dios a través de Jesucristo nos ha dado una nueva oportunidad
de que justamente nosotros estemos en esa relación permanente con el Señor para que Él restaure toda nuestra vida que ya pasó y Él nos ha dado una vestidura nueva y que nosotros podamos ejercer y vivir bajo esa vestidura nueva. La Biblia nos enseña, dice, en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo de buen nombre, en esto pensad. ¿Por qué? Porque el pensamiento, cuando nosotros estamos pensando, de repente viene ahí por ahí una trampa, algo que viene en nosotros, inmediatamente desecharlo en el nombre de Jesús y comenzar a recordar las promesas, ¿no? del Señor, la palabra que limpia nuestras vidas. Y de esa manera poder ir en pos, ¿no? de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Jesucristo fue el único que pudo restaurar lo que nosotros hemos perdido por causa del pecado. El pecado de Adán y Eva nos afectó, pero Jesucristo vino justamente a restaurar y nos ha dado una vida completamente nueva. Ahora, si tú, por ejemplo, no conoces a Jesús y deseas que tu vida sea restaurada porque has estado con un vestido de iniquidad desde que tienes uso de razón y has pecado tras pecado, pues tú tienes también la oportunidad de poder conocer a Jesucristo y rendirle tu vida a través de una oración de confesión, de pedirle perdón al Señor y creer en lo que Jesús hizo en la cruz por ti. La palabra dice que Él derramó su sangre por causa de nuestros pecados, pero necesita que tú creas en Él, que le recibas en tu corazón y que le rindas tu vida a Él y que le permitas tener el señorío sobre tu vida. Adán y Eva tenían el señorío de Dios sobre su vida hasta que ellos pecaron. El pecado los apartó de Dios, porque eso es lo que dice la palabra, el pecado nos separa de Dios. Pero si tú quieres esa restauración de parte del Señor, que lo hizo con mucho amor en la cruz, entonces puedes creer en Él, puedes recibirle en tu corazón, pero tienes que creer. ¿Oramos? Sí. Si tú quieres recibir al Señor Jesús, ora conmigo. Señor Jesús, entiendo que mi pecado me ha separado de ti, que me ha vestido de una vestidura de iniquidad. Pero también ahora comprendo que Jesucristo vino acá a la tierra para pagar un alto precio por mi vida. Por eso creo en ti, Jesucristo, te pido perdón, tú conoces mi vida, te pido perdón por tantas cosas, Señor, que he permitido en mis pensamientos y también en mis acciones, que han ensuciado mi vida, pero gracias por lo que Jesús vino a la cruz para poderme dar una vida nueva, porque derramó su sangre. Y si bien es cierto, la muerte no lo retuvo porque Él resucitó al tercer día, entiendo, Señor, que tú tienes vida y por eso me la das. Gracias, Señor Jesús. Quiero estar totalmente sometida a ti, para que tú seas el Señor y Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, quiero decirte que en Juan 1:12 el Señor menciona de que ahora tú eres un hijo o una hija de Dios, porque Él te ha adoptado al tú creer en la obra que Él hizo por ti en la cruz y al haberlo recibido como Señor y Salvador. Bienvenido a esta familia cristiana.